estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Quieres una caña? Por favor, sí. Menos mal, porque ya se la había pedido aquí a mi primo. Esto es sabiduría. Saber tirar una caña es... Se me da un poco sabiduría. regular, ¿eh? Sí, me sale como para que te tienes que afeitar, te lo juro. O sea, como todo esto espuma, pero luego ya se regula. Bueno, salud, ¿no? Salud. Ahora sí, ¿no? Esta entrevista va a durar lo que dura una caña. Vale. ¿Vale? Así que bébetela con calma porque me gustaría preguntarte cosas. ¿Sí? Vale, estupendo. ¿Te parece bien? A mí me encanta hablar contigo, ya lo sabes, sí. Genial. Sí, es que soy una pesada. Estoy en No, todas a mí me partes. encanta, yo perfecto, vamos. Ah, bueno, pues súper bien. Estás acompañándome en una parte súper importante de mi vida, o sea, que te estoy cogiendo... Te tengo que decir que te estoy cogiendo un poco de cariño y todo. Es verdad, qué bonito, ¿eh? ¿Es que sí? Sí. Estaba pensándolo antes. Ya, es En verdad. casa, digo, me has bromado con ella, puta madre. Qué guay. Sí, ya teníamos que hablar de nuestras cosas. Bueno, yo Eso de es. hecho, a ver, esta entrevista empieza con una pregunta incómoda. Vale. Igual te has confiado muy rápido, pero bueno, esta pregunta nos la mandaron para ti, ¿vale? Y es si saldrías con una persona que no bebe cerveza. A mí me gusta mucho la cerveza, ¿eh? Mucho. A ver, tampoco hay que cerrarle Claro, puertas al tampoco amor. vas a... Claro, ¿qué vas a decir? ¿No bebes? No, pues no sé. Algo hay que poner de su parte también. Sí, Que cojan con un cebadas, poco de sí, alcohol. a puñados, yo qué sé. Un poquito, media y media. Bueno, está bien, has respondido bastante bien. Prueba superada. Pasamos a conversaciones como las típicas estas conversaciones de bar Sí. que tienes. ¿Nunca has pensado cuando estás con tus colegas en un bar, no sé qué, por ejemplo, si tuviera un bar, lo llamaría no sé qué? Sí. Tómatela y vete o algo así, era como, no me acuerdo, era Tómatela y vete. algo así. O sea, que se pasan a ver fuera, entonces Pero todo el tú mundo quieres entra, poner paga y se va. Como una cosa de comida rápida, pero con cerveza, en plan, su cerveza, gracias. Eso es, sumao, pam. Ahí está. Un trocito de tortilla, tonta, así. Ay, qué bien. Un ¿Ves? poquito, ¿sabes? Llegas y el euro, pum, ya está, tortilla y mau. Y te Vete. vas. Me gusta. Mau y te vas, paga, pum, pam. Ahí está, al camino. Ideón. Ya está, ya lo tienes. Recomiéndame algún bar, un bar que te gusta a ti mucho. La sala X, por ejemplo, que yo voy ahí a veces a ver, se ponen pelis. Vas, tomas una mau, tal, te piras. Oye, ¿y con las redes sociales qué tal? Me llevo bien, es nuevo todo para mí, la verdad. O sea, me han subido los seguidores de pronto como muchísimo. Es heavy porque cada seguidor, ponte que es una persona. Esas personas, espacialmente... Espacial. Claro. Yo me los imagino en estadios. Eso es, Y yo cuenta... me los imagino en Santiago Bernabéus. Digo, 80.000. Hostia, cuánto Bernabéu. Claro, piénsalo así. Pues luego en gritos. Pues oye, es cuestión de gestionarlo, pero es guay al final. Son personas que están Eso es. detrás de ti, eso es guay. No, iba a decir, pero ¿cómo funciona esto de Instagram de tú? O sea, tú si sigues a alguien ya implica cosas emocionales de que yo te sigo en Instagram, entonces ya me gustas o algo, ¿sabes? Yo pensaba que los famosos eran diferentes que la gente normal. También. Pero no. Pero te iba a preguntar, de la gente, pues eso, de repente que te han llegado muchos seguidores, ¿te ha seguido alguien que te haya hecho especialmente ilusión? Sí. Rosalía me ha seguido. ¡Qué guay! Mi hermana me viene corriendo a la habitación y me dice, ¿te has seguido a Rosalía? Porque nosotros en casa la escuchamos desde hace tiempo ya. Yo recuerdo que antes de morirme me lo pusieron hace muchísimo tiempo y me encantó y bueno, me ha seguido mucha ilusión. No sé si ves, como no sé si escribirla o no, porque claro, el like... Hola. Estoy confundido, estoy confuso. Oye, creo que tú eres una persona que sirve de inspiración porque trabajas muy bien y lo haces bien, entonces Muchísimas gracias. es una forma de inspirar a nuevas generaciones que se quieren dedicar a esto. Entonces, ¿qué le dirías a alguien que quiera empezar en el mundo de la interpretación? Mira, mi mejor consejo ha sido disfrutar en esto y no tomarme nada a la personal, sino de verdad disfrutar de mi trabajo y ser consciente de lo privilegiado que eres de poder hacer lo que te gusta en tu país, cobrando. Y al fin y al cabo hacemos algo que no se toca, que no es tangible. O sea, el contar una historia, el crear un personaje es intangible. En realidad solo está escrito en palabras. Entonces, es algo muy especial, creo, y tener la oportunidad de hacer eso es muy bonito. Puedes salir de tus zapatos y meterte en otros. Y es que, claro, tú en el papel escribes algo. Yo ahora que estoy escribiendo, de esta idea que estoy escribiendo yo que sale de mi cabeza, a un rodaje, en postproducción y montar. Y estás ahora escribiendo una serie. Sí, bueno, a ver, como no. proyecto futuro. Tengo mucho respeto por escribir y eso, pero yo he tenido una idea, me gusta escribir y escribí esto en este caso, le gustó a un guionista muy conocido y se está desarrollando. Y con Élite ahora, ¿cómo estás? Estoy de verdad muy agradecido por todo. Sí, por todo, porque mi personaje es muy querido. Yo no pensaba que iba a ser muy querido. O sea, no te voy a mentir, yo me emociona de contarlo, ¿no? El poder inspirar a gente con una idea de un personaje que yo he creado durante mucho tiempo con un director es increíble. ¿Verdad? No tengo palabras. Yo muchas veces he cerrado trabajos tomándome una caña. Ay, sí. ¿A ti Yo también, te ha pasado así algo como Sí. que digas... Lo del guión. ¿Lo de tu guión? Sí, y Fera, Mau, además, de verdad. No es, de verdad, no es broma. Te voy a hacer un juego, pero antes te quería preguntar un personaje que te gustaría interpretar, una persona con la que te gustaría trabajar en un futuro. Si te me gusta más esta Alberto pregunta, te la Amán, cambio. Alberto Amán. Bueno, yo la última vez que le vi quedé como un idiota. Bueno, Porque fue no como... pasa nada. No sé qué decir.
Ya, Sí. a mí me pasa constantemente. A mí no, a mí nunca, ¿eh? Solo con él. Oye, te voy a hacer un juego, ¿vale? Venga, a ver. Se llama ¿Qué prefieres? Y te voy a dar opciones. ¿Qué prefieres? ¿Actuar con Al Pacino o con Meryl Streep? Ahora mismo con Meryl Streep, sí. Lo siento, chicos, Meryl. ¿Qué prefieres? ¿No beber cerveza nunca más o no ver una película nunca más? Pero series sí, ¿no? Hay vacío legal. Prefiero no ver cine otra vez. Y ver series. Y verse. A ver, es que si no me vas a dejar ver nada, prefiero. Pues no ponerte ver la serie cerveza. así seguida y parece una peli. Bueno, más o menos. ¿Qué prefieres? ¿Una 5 estrellas mientras ves El Lobo de Wall Street o una Mau clásica mientras ves El Padrino? Mau clásica con El Padrino. 100%. No hay dudas. No hay dudas. ¿Preferirías trabajar con Martin Scorsese o con James Cameron? A ver, pues con. Ay, James Cameron. No, Martin. El Martin. Te ha salido Martin, o sea que eso es que va a haber confianza. Martin Scorsese. Martin el Scorsese. Scorsese. ¿Qué prefieres? ¿Grabar una escena de acción o una de pues, beso y etcétera? Acción. Bueno, porque no lo. O sea, tampoco es una escena de acción nunca muy guay, o sea, muy extrema. Y le beso Y las sí. otras sí. Sí. Mazo, ¿eh? Unas cuantas, sí. ¿Qué prefieres? ¿Una película con o sin palomitas? Con palomitas. O sea, en casa sin palomitas, en el cine con palomitas. Esta es la que divide España, ¿sabes? Ajá. ¿Qué prefieres? Uy, esos peligros. ¿La cerveza del mediodía del domingo o la primera cerveza del viernes? No. La cerveza al mediodía del domingo, pero una cosa, un momento aquí. Yo en mi casa hacemos paellas todos los domingos. El domingo, el momento paella es el momento más importante de mi vida cada semana. Con la cerveza, con la Mau. Soy un poco maniático y me tomo 2 haciéndola. Y luego me tomo uno más comiendo y ya está. Y ya está. Y la siesta. Y la siesta. Miguel, esto se está acabando ya. Me da Esto es pena. así. A mí también. En serio, porque es que me lo pasan muy bien. Yo también, pero ha sido bonito. Mejor tener el recuerdo que yo mucho Es rato me hago pesada, ¿eh? Pues me voy. No, No, primero te tengo que pedir una cosa. Porque, Vale. bueno, te han dejado una pregunta incómoda y ahora es tienes que verdad. dejar tú una Es pregunta verdad. incómoda para los siguientes invitados. Como yo he visto que me gusta tu camiseta de los Backstreet, mi pregunta es, ¿la hago a la cámara o a ti? No, a mí, que yo lo retengo Sí, aquí. a la cámara, no sabía hablarle. ¿Nos están grabando? ¿Qué tal te parece que va vestida la entrevistadora? Pues verás. Vale. Me la voy a acabar. Oye, pa'lante. Chao. Oye, quedamos otro día, ¿no? Pues sí. Hablamos por Instagram y esas cosas. Vale, hecho. Eso nuevo que... Chao. Muchas gracias por venir. Ahora Mau sabe a más cosas. Hoy nos ha sabido a más cine, a más series y al talento de Miguel Bernardo. Y gracias a Miguel, esta caña ha tenido un sabor aún más grande. Hasta la próxima. Chao.